No había pisado esa oficina desde que la salud del abuelo Merrick empezó a deteriorarse. E incluso ahora, solo vine porque me lo hizo prometer. La sala de conferencias olía a aceite de limón y papel viejo, el tipo de olor que se aferra a la madera y a los secretos. Mi madre se ajustaba el collar de perlas con una mano impecable. Mi padre estaba sentado, rígido, con los brazos cruzados, como si se preparara para la batalla. Y Kalia, siempre la consentida, llevaba una blusa color crema demasiado impecable para el dolor y una media sonrisa como si ya hubiera ganado. El señor Halpern, abogado del abuelo durante más de 3 décadas, se aclaró la garganta y abrió la carpeta con movimientos lentos y deliberados. Nos reunimos para honrar los últimos deseos de Merrick Wynne. Su voz no vaciló, ni siquiera cuando me miró directamente antes de leer las asignaciones en voz alta. Para Kalia Wynne, comenzó, la cabaña de Daxon Ole y la guitarra Gibson Vintage de 1959. Kalia parpadeó, claramente esperando más. Para Everett y Letwin, continuó su voz, el reloj de pie hereditario, discos de vinilo selectos y una donación caritativa de $10,000 hecha en su nombre. Mi madre hizo un ruido entre burla y mordaza. Eso no puede ser correcto. El señor Halpern no se inmutó. Pasó la página siguiente. Para Sarapina Wynne, mi nieta, mi confidente. Deja todo su patrimonio económico, que asciende a $38,246,000. Silencio. ¿Y luego qué? Ladró mi padre. La mandíbula de Kalia se crispó. Mi madre se puso de pie, con la cara enrojecida. Nos abandonó. No se merece. El señor Halpern continuó sin levantar la vista. Este testamento fue firmado, notariado y presentado por Merrick Wynne personalmente, 3 meses antes de su muerte. No escucharon el resto. Mi padre se abalanzó sobre la mesa, agarró el cheque que el señor Halpern acababa de entregarme y lo levantó como si fuera falso. ¿Crees que esto te permitirá volver? Antes de poder responder, encendió una cerilla. El cheque se curvó y se ennegreció mientras el fuego bailaba a lo largo del borde. Mi madre rompió el sobre que yo sostenía, desgarrándolo hasta que la letra del abuelo se disolvió en pedazos. Esto es lo que pasa cuando traicionas a tu familia, susurró. No me moví. No rogué. Simplemente sonreí, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos pero te mantiene firme. Porque lo que quemaron no era lo que pensaban. Y lo que nunca vieron fue el sobre que todavía estaba dentro de mi abrigo. La última conversación real que tuve con mi padre terminó con él diciendo: si sales por esa puerta, no podrás volver a entrar. Yo tenía 19 años. Acababa de rechazar una beca completa para el programa de negocios de su alma mater y me había inscrito en una pequeña universidad de artes liberales en el norte del estado para estudiar diseño visual. Lo llamó un hobby con delirios. Mi madre no discutió. Simplemente se quedó detrás de él con los labios tan apretados que casi desaparecieron. 3 semanas después, llegué a casa para Acción de Gracias y encontré mi habitación vacía. El escritorio, la cama, incluso la estantería con las notas que mi abuelo solía dejar entre las páginas, habían desaparecido. En su lugar había 2 sillones grises, una orquídea artificial y una lámina enmarcada de un faro que nunca había visto antes. La placa de la puerta había sido cambiada de Sarapina a habitación de invitados. Kalia pasó a mi lado en el pasillo y se rió. No seas tan dramático. No es como si lo estuvieras usando. No me cortaron de golpe. Al principio, eran cosas pequeñas, tarjetas de cumpleaños perdidas, llamadas sin contestar. Luego, el cheque del alquiler de mis padres no llegó. Cuando llamé para preguntar, mi madre suspiró y dijo: las acciones tienen consecuencias. Sara, querías independencia. Ahora la tienes. Habría perdido el apartamento si mi abuelo no hubiera intervenido. Transfirió el importe exacto 2 días después, sin hacer preguntas. Después de eso, el dinero llegó a un ritmo tranquilo. No demasiado, nunca llamativo, solo lo suficiente para mantener las luces encendidas y la calefacción funcionando. Con él vinieron letras, en su escritura temblorosa y elegante. Él nunca me criticó por irme. Él nunca me pidió que volviera. Pero en cada línea había algo más fuerte que cualquiera de las dos. Él me vio. El último que recibí llegó 3 semanas antes de que falleciera. Solo decía: sobrevivir no es debilidad.
Es la primera prueba de fuerza. Guardé esa carta en mi billetera y la llevé conmigo en cada rechazo laboral, en cada vacación silenciosa, en cada noche que fingí que no me importaba. Todavía lo llevé conmigo. Incluso mientras las cenizas del cheque falso se enfriaban sobre la mesa. Frente a mí, mi mano se deslizó dentro de mi abrigo para tocar el sobre real que esperaba allí. Lo primero que hice al llegar a casa fue cerrar la puerta con llave y quitarme los tacones. Mis piernas temblaban, pero no por miedo, sino más bien por el cansancio acumulado durante demasiado tiempo. Dejé mi abrigo en la silla de la cocina y saqué el sobre que mi abuelo me había dado un mes antes de morir. Me lo había entregado en un reservado tranquilo del Hillstone Diner, envuelto en una servilleta de tela como si me estuviera dando una reliquia. «No lo abras», dijo, «a menos que lo quemen». Y lo tuvieron. Rompí el sello de lacre y desdoblé el contenido lentamente. Un solo cheque, casi idéntico al que se había convertido en cenizas frente a mí apenas unas horas antes. El mismo número, la misma firma, pero este estaba marcado con diminutas letras rojas, copia no negociable. Mis dedos no temblaron. Le di la vuelta al cheque y encontré una pequeña unidad USB pegada con cinta adhesiva en la parte posterior, junto con una nota escrita a mano con la letra mayúscula del abuelo. «Que lo quemen. Luego abran el archivo real». Lo conecté. No había ninguna pantalla de carga ni solicitud de contraseña, solo una carpeta etiquetada herencia. Dentro, una copia en PDF de un formulario de transferencia de fideicomiso. Fue firmado, atestiguado y presentado por una firma que no reconocí. El número de cuenta terminaba con dígitos que había memorizado de niño, su cumpleaños, al revés. Los fondos eran reales. La transferencia ya se había realizado, semanas atrás. El cheque que quemaron no era solo un señuelo. Era un cebo. Me recliné en mi silla, el silencio en mi apartamento era denso como el terciopelo. No se trataba de a ellos ya no. No había sido así desde hacía un tiempo. El abuelo no solo había confiado en mí, había planeado su reacción, paso a paso. Y ahora, yo también lo haría. A la mañana siguiente. Intenté consultar mi saldo bancario, en parte por costumbre, en parte por tranquilidad. La pantalla parpadeó una vez, y luego otra vez, antes de que apareciera un mensaje de error. Cuenta no encontrada. Probé con otra tarjeta. Rechazado. Actualicé la pantalla de inicio de sesión y escribí todo más lento, como si ser preciso pudiera solucionar el error. Todavía nada. Al principio, pensé que era un candado de seguridad. Quizás una señal de fraude de lo ocurrido ayer. Pero cuando llamé al banco, el hombre al otro lado de la línea parecía indeciso. «Lo siento, señorita Wynne», dijo, tocando teclas que no pude ver. «Nuestro sistema ha marcado su cuenta como inactiva. Fallecido, en realidad». Se me secó la boca. «Eso es un error». Hizo una pausa. «Fue certificado por la oficina del registro civil. Fechado hace 2 semanas». Colgué antes de que mi voz se quebrara. El DMV lo confirmó 1 hora después. La mujer detrás de la pantalla de cristal parpadeó frente a su monitor, frunció el ceño y dijo: «Está marcado como legalmente fallecido. Certificado de defunción archivado con su nombre completo, Sarapina Ledwin». Su tono era plano, pero sus ojos se dirigieron hacia mí con lástima. «Tendrás que presentar una corrección. Ese proceso puede tardar meses». No respondí. Salí al frío, aturdido, como si alguien hubiera desgarrado los límites del mundo y revelado que todo lo que creía sólido podía desvanecerse. Al otro lado de la calle, una mujer permanecía inmóvil, semisombreada bajo una hilera de árboles de ramas desnudas. Sus gafas de sol eran demasiado grandes para el cielo gris. Llevaba un pañuelo de seda azul pálido enrollado una sola vez alrededor del cuello, el mismo pañuelo que, según mi madre, la tintorería había perdido hacía 3 años. Ella no sonrió. Ella no apartó la mirada. Ella estaba mirando. Me incorporé de nuevo al flujo peatonal y avancé sin pensar, no rápido, sino con cautela. Al doblar la esquina, ella ya no estaba. De regreso a mi departamento, abrí el cajón donde guardaba cartas viejas y las coloqué como si fueran migas de pan. No solo me desheredaron. Me estaban borrando, cuidadosa, silenciosa y completamente. Y alguien estaba observando para asegurarse de que se quedara pegado. Abrí mi computadora portátil,
Saqué el USB de su estuche y miré la carpeta que mi abuelo había etiquetado herencia. En algún lugar dentro estaba el siguiente paso. La llave de latón llevaba años en mi mesita de noche, envuelta en el mismo pañuelo gastado con el que me la regaló mi abuelo cuando cumplí 18 años. Nunca pregunté qué habría. Él solo dijo: necesitarás esto algún día, cuando estés listo para reclamarte a ti mismo. Ese día había llegado. Las bóvedas privadas de Langford se encontraban detrás de una puerta sin marcar cerca del límite del distrito histórico, escondidas entre una tienda de vinos boutique y una librería descolorida. La mujer de recepción echó un vistazo a la llave, revisó sus registros y me condujo por un pasillo tranquilo, sin hacerme preguntas. El aire se hacía más frío a medida que caminábamos, hasta que llegamos a una habitación estrecha con cajones de metal. «Caja 17», dijo, abriendo el cajón y deslizándolo hacia adelante. Asentí y esperé hasta que la puerta se cerrara detrás de ella, antes de entrar. Allí yacía una carpeta negra ignífuga, de superficie lisa y fría. La abrí lentamente. La primera página era un cheque de caja certificado. Esta vez auténtico, con el sello del banco incrustado en el papel. 38 millones, a mi nombre. El siguiente conjunto de documentos era más pesado, notariado, escrituras de propiedad que transfieren la propiedad total de las propiedades familiares y de la propiedad subyacente. Luego otro, certificados de acciones de Wynne Carroll Holdings. Todas las acciones con derecho a voto. Todas las facultades ejecutivas. Mi nombre en cada una. Y en la parte inferior, una unidad flash en una bolsa de terciopelo. De regreso a mi departamento, lo deslicé en mi computadora portátil y abrí el archivo único que había adentro. El rostro del abuelo llenó la pantalla. Parecía mayor de lo que recordaba, sentado en el solario con la luz filtrándose sobre su hombro. Si estás viendo esto, Sara, entonces hicieron lo que temía. Intentaron borrarte. Habló despacio, pero con claridad. Cada palabra, deliberada. Siempre fuiste la callada. La que todo lo veía, sentía demasiado y no pedía nada. Por eso te temían. Por eso confié en ti. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos cansados pero alerta. Esto no es solo dinero. Es memoria. Es legado. Y si intentaron quemar el tuyo, así es como regresas. La pantalla se volvió negra. Y sabía exactamente a dónde tenía que ir a continuación. Encontré el sobrepegado con cinta adhesiva justo debajo de la mirilla de mi puerta principal. Blanco liso. Sin sello. Sin letra manuscrita, salvo una sola línea en mayúsculas pulcras. No quemaron el cheque real. Busqué en la caja de Langford Security. No había firma. Ni rastro de quién la había dejado. Solo silencio al otro lado de la puerta. Me quedé sentado a la mesa un buen rato, mirándola fijamente. Luego cogí mi portátil. Langford tenía más de una bóveda. Box Array no aparecía en la lista pública, pero reconocí el nombre. Mi abuelo bromeó una vez que era donde escondían los huesos de verdad. Inicié sesión en el correo electrónico de sucesión que se había creado durante la transferencia del fideicomiso y encontré un mensaje que no había notado antes. El asunto estaba en blanco. El cuerpo, solo una frase. No buscan el dinero, buscan la firma. Se adjuntó un único documento, un formulario de transferencia de activos sin firmar. En la parte superior, Gana Carroll Holdings. Debajo, un segundo formulario. Este firmado. Mi nombre estaba allí, pero la firma no era mía. Lo habían falsificado. Estaban vendiendo la empresa. Abrí el panel interno de la empresa, un acceso que mi abuelo había configurado meses antes. Y allí estaba, transacciones, propuestas, reasignación de activos. Todo movimiento aprobado bajo mi nombre, mientras mi estatus legal permaneciera fallecido. Fui más que desheredado. Era un vacío legal. Un silencio conveniente. Creían que se lo habían llevado todo. Pero dejaron un rastro. Descuidado. Audaz. Y arraigado en la arrogancia. El tipo que creía que nadie como yo volvería jamás. Volví a coger la memoria USB del abuelo y abrí una carpeta etiquetada Archivos de Tierras de Charleston. Mi nombre figuraba en cada parcela. Y sabía a dónde iría después. El nombre en el contrato de arrendamiento era W.M. Trill, un nombre que el abuelo usaba para licencias de pesca y subastas de discos antiguos. Una broma. Él dijo Wynne Merrick.
como la flor que crece donde no debe. Recordé eso mientras conducía más allá de los límites de la ciudad, a través de tierras de cultivo oxidadas y lotes olvidados, hasta que me detuve frente a una hilera de unidades de almacenamiento y encontré el número 19B. La cerradura se abrió con un clic gracias a la pequeña llave de latón que sacamos de la bolsa de terciopelo. El aire en el interior estaba viciado, pero no intacto. Un único estante de metal cubría la pared del fondo. Y en el centro, como si lo hubieran puesto allí para que yo lo encontrara, había un maletín negro ignífugo. Dentro, una carpeta manila con mi certificado de nacimiento original. No el actualizado con el apellido de mi padrastro. Este contenía solo el mío, Sarapina Letwin. Sin guión. Sin ediciones. A continuación estaban las cartas. 12 en total. Cada uno con la inconfundible letra del abuelo. La mayoría fueron fechadas en cuestión de semanas. De los acontecimientos familiares claves. Mi graduación universitaria. La renovación de votos de mis padres. La Navidad que pasé sola. Él los había escrito, pero nunca los envió por correo. Una línea que se repite a menudo. No te borrarán. No mientras yo siga en pie. Debajo de las letras había un testamento notariado, fechado después de la supuesta fecha de mi muerte. Su firma era firme. Deliberada. En él, me nombraron único beneficiario. Ni Calalia. Ni Everett. Ni Leet. Yo. Pero lo que me dejó sin aliento fue el hecho. Wynne Estate, Charleston, Carolina del Sur. Propietaria, Sarapina Letwin. Mis dedos rozaron el sello en relieve. No solo había heredado una casa. Había heredado los cimientos, el suelo bajo su poder. Y ellos no lo sabían. Me senté en una silla de plástico agrietada cerca de la puerta, apretando la carpeta contra mi pecho, sintiendo la forma de mi nombre por primera vez en años. Yo no era un fantasma. Y no tenía ni idea de que ya estaba caminando de regreso a través de la puerta que creían haber cerrado de golpe. Silvia Orton no habló mucho cuando le entregué el maletín. Simplemente lo abrió, examinó los documentos con atención y dijo: «Nos moveremos rápido». No había asombro en su voz, solo certeza. Como si hubiera visto suficientes traiciones familiares para saber cuándo el rastro de papel era infalible. Presentamos el desafío dentro de las 48 horas. La audiencia fue fijada para el lunes. El Palacio de Justicia olía a suelos encerados y a viejas decisiones. Vestía de negro. No de luto, sino porque la armadura no siempre resuena. Mis padres llegaron juntos, flanqueados por un joven abogado con un traje demasiado ajustado y una sonrisa demasiado relajada. Calia los seguía, con los labios pintados y el teléfono en la mano. No me miraron. El juez Kinley presidió el juicio, conocido por sus sentencias breves y su poca tolerancia a las teatralidades. Cuando llamaron a nuestro caso, asintió hacia Silvia. Ella permaneció de pie, tranquila y deliberada. «Estamos aquí para impugnar la ejecución del patrimonio de Merrick Wynne», ella dijo. «Por motivos de falsificación, coacción y supresión de identidad». El abogado contrario puso los ojos en blanco. «Su señoría, mis clientes son los beneficiarios documentados. Cualquier intento de revisar el testamento póstumamente no solo es infundado, sino que también es emotivo». Silvia golpeó su tableta. «Su señoría, el difunto anticipó esto». Con un solo clic, las luces se atenuaron y la pantalla detrás del banco se iluminó. Apareció la cara del abuelo. «Si están viendo esto», él dijo, «significa que intentaron enterrarla». Su voz era firme. «Uniforme. Que conste en acta, modifiqué el testamento a sabiendas, sin ninguna presión. Nombré a Sarapina única heredera porque se lo ganó. Porque aguantó». La sala del tribunal quedó en silencio. La boca de Calia se abrió y luego se cerró. Mi madre palideció. Mi padre se movió, como si estuviera a punto de interrumpir. Pero el juez Kinley levantó la mano. «Suficiente». Se volvió hacia ellos con voz fría. «No solo intentaste manipular este tribunal. Intentaste borrar a una persona». Luego me miró. «Este tribunal reconoce a Sarapina Wynne como única heredera legal del patrimonio de Merrick Wynne. Los bienes de los demandados serán congelados a la espera de una investigación más exhaustiva». Exhalé, no de alivio, sino de liberación. El daño ya estaba hecho. Ahora llegaba el momento de rendir cuentas. Calia envió 2 mensajes de texto antes de que yo respondiera.
El primer mensaje fue breve. Por favor. El segundo fue más largo. Más torpe. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. Como antes. Quedé con ella en un café cerca del juzgado. Punto neutral. Sin antecedentes. Ella ya estaba allí cuando llegué, removiendo un café que no había tocado. Su sonrisa tembló al verme. No lo sabía, dijo antes de que pudiera sentarme. Sobre el certificado de defunción. Sobre el testamento. Me dijeron que era un formulario rutinario. Solo firme donde papá me dijo. No hablé. Dejé el teléfono sobre la mesa, la pantalla estaba oscura, pero grababa. Te lo juro, Sara, no quise hacer nada de esto. No sabía que llegarían tan lejos, su voz se quebró. Pensé que solo estábamos tratando de proteger lo que era nuestro. ¿Cuál fue el tuyo? Lo repetí. Ella se estremeció. Quiero decir, no pensé que pelearías. Siempre te ibas. Eso era cierto. Pero ya no era la chica que se fue. Lo lamento, ella susurró. Tenía miedo. Pensé que si no iba, también me dejarían fuera. La vi secarse una lágrima con la manga de su caro abrigo. No es que no creyera que ella se sentía arrepentida. Simplemente no me importaba si lo hacía. Sin amenazas. Sin rabia. Solo silencio. Me puse de pie, guardé el teléfono en mi bolsillo y me alejé sin mirar atrás. Su voz me siguió hasta la mitad del café, pero no me detuve. Afuera, el aire olía a lluvia lejana. Me ajusté el abrigo y caminé, no hacia el pasado, ni siquiera hacia la venganza. Solo hacia adelante. En mi bandeja de entrada me esperaba el último documento que me había dejado mi abuelo. Marcado en negrita. Transferencia de escritura, efectiva a partir de la confirmación. Las escaleras del juzgado estaban más silenciosas de lo que esperaba. Sin cámaras. Sin confrontación. Solo el sonido de mis botas golpeando firmemente contra el viejo concreto mientras descendía. En mi mano estaba la escritura, mi nombre grabado en negrita debajo del sello del condado y de la propiedad. No más dudas. No más fingimientos. Me detuve justo antes del último escalón y me giré, encarando el edificio en el que había luchado durante tanto tiempo para que me escucharan. Sostuve la escritura frente a mí y tomé una sola fotografía. Ninguna sonrisa. Solo quietud. El título que escribí fue simple. Intentaron quemar el legado. Heredé la fundación. Luego apagué mi teléfono y lo metí en mi bolso. No hay baile de victoria. Sin anuncio. No hay necesidad. Caminé 5 cuadras en silencio hasta el pequeño estudio de ladrillo que había comprado 2 días antes. Un espacio modesto con ventanas altas y pisos desgastados, escondido entre una floristería y una lavandería olvidada. No era mucho todavía. Pero era mío. Abrí la puerta principal, entré y cogí el sobre que mi abuelo había dejado en la bóveda, el que decía: Empieza aquí. Dentro había 3 cosas. Un boceto dibujado a mano del plano del estudio. Una solicitud de licencia comercial doblada, ya medio completada a mano. Y una carta, con 4 palabras subrayadas. Haz algo que no puedan borrar. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento. El peso de todo lo que había perdido y recuperado se asentaba a mi alrededor como polvo después de una tormenta. Esto no fue venganza. Ni siquiera fue justicia. Fue el comienzo. Y yo estaba listo para hacerlo.